Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Fidel Castro es historia, Fidel Castro es también una nación, Fidel Castro es el mundo. De él estaremos hablando hoy en nuestra mesa redonda, valorando su dimensión histórica, su pensamiento, valorando también lo que ha legado a la nación cubana y al mundo. Tengo el placer para ello de que me estén acompañando esta tarde acá en nuestro panel los reconocidos historiadores y también profesores universitarios, doctor Rolando Rodríguez García, Premio Nacional de Ciencias Sociales, el doctor Alberto Prieto, historiador, profesor titular de la Universidad de La Habana, y el doctor Elías Ramírez Cañedo, historiador y especialista de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Nos acompañarán también esta tarde los testimonios del doctor Eduardo Torres Cuevas, presidente de la Academia de Historia de nuestro país, y el doctor Eusebio Leal Spengler. Los invito a que nos acompañen para hablar de Fidel, de su historia, del presente y de lo que nos enseña hacia el futuro. A través de ti se puede mirar este mundo absurdo lleno de pesar. Solo siendo así me puedo salvar de hundir la cruz en su pantanal. Mi caballo va sobre el humedal, enchumbando en luz a mi América. Mi chamán turquí ya tiró los cauris, que certero al profetizar. Vamos, mi viejo, espanta el mal, que hay más girones que ganar. Vamos, mi viejo, espanta el mal, que hay más moncadas que librar. Todo el que te vio a La Habana entrar, un enero en sol, alegre y triunfal, lleva en la memoria tu efigie de gloria, incluido aquel que te quiere mal. De la historia han hecho una meretriz que los necios suelen manipular, y sigues ahí con tu directriz de acero y roble sin descansar. Vamos, mi viejo, espanta el mal, que hay más girones que ganar. Vamos, mi viejo, espanta el mal, que hay más moncadas que librar. Vamos, mi puro, espanta el mal, que hay más girones que ganar. Vamos, vamos, padre, espanta el mal. Hay muchos más jirones que ganar, hay muchos más moncadas que librar. Fidel Castro, un hombre de su tiempo y de todos los tiempos, un hombre que bebió del ideario de Martí y que de él aprendió, como dijo, la ética, y que nos trajo también a los cubanos precisamente ese legado martiano. De esa conjunción que ha sido la Revolución Cubana, de lo que Fidel Castro pudo recoger dentro del ideario martiano, de su aprehensión de todo lo que Martí, Maceo, Gómez, los próceres de nuestra independencia nos trajeron desde entonces, nos habla en esta mesa redonda el doctor Eduardo Torres Cuevas, presidente de la Academia de Historia de nuestro país. Hablar de la personalidad de Fidel Castro en la historia de Cuba es hablar también de la historia de Cuba. Es imposible distanciar la figura de lo que fue su formación
de lo que fueron las tradiciones en las que se formó, de lo que fue el pensamiento en el que se formó, y en este sentido es esa relación entre la personalidad, el pueblo y la historia. Hay que decir que uno de los más profundos estudiosos de José Martí es Fidel Castro. Hay que decir que un conocedor profundo de todas estas historias es Fidel Castro. Hay que ver a lo largo de todos estos años sus análisis sobre el 10 de octubre, sobre Guaymaro, sobre la protesta de Baraguá, sobre la obra de Martí, que domina tan perfectamente y las interpreta. No es un simple lector de Martí, es un lector activo de Martí, en el cual ese Martí le habla a él y él lo interroga y encuentra en las respuestas los proyectos, las fórmulas martianas. Por eso la cuarta revolución, que se inicia con el ataque al Moncada, tiene a Martí justamente como autor intelectual. No podía ser otro. Era en Martí el resumen del pensamiento revolucionario cubano. En la lucha clandestina, ¿cuántos no estaban por la insurrección en las ciudades? Sin embargo, Fidel va a la raíz más profunda de nuestra tradición revolucionaria, que es la lucha guerrillera mambisa. E inicia ahí la gran crisis del ejército profesional, porque ese ejército estaba preparado para otro tipo de lucha y no pudo, a pesar de todo el armamento de los hombres y demás, no pudo contrarrestar la estrategia inteligente de la lucha de guerrilla que venía de la herencia mambisa. Por tanto, cuando tú coges y analizas todo el pensamiento de Fidel, yo diría que sin esas tradiciones, sin esa historia, el Fidel Castro que conocemos no sería el mismo. El Fidel Castro que conocemos es hijo de sus tradiciones, de su historia, del pensamiento, y un hombre que además hereda una visión de la historia. Ese mismo principio del internacionalismo es el principio de los mambises, es el principio de que cuando se liberara a Cuba, lo decía Martí, Maceo, Gómez, todos, habría que liberar a Puerto Rico y habría que liberar a cualquier otro pueblo que estuviese en las condiciones de Cuba. La idea que en Fidel está como base es esta creación de un cubano consciente y voluntariamente revolucionario. Y esto se aprecia en algo que yo constantemente insisto en decirlo, que está en la historia venezolana. Una revolución que nace de un principio fundamental. No le vamos a decir a nuestro pueblo cree, sino lee. Una revolución que nace sin dogmas, sino en la construcción misma de una sociedad nueva. Yo creo que hoy no podemos menos que sentirnos orgullosos de una figura como esa. Una figura excepcional, de dimensiones universales, y su impronta quedará en la historia, no solo nuestra, sino de América Latina y universal. Y quedará porque es un pensamiento auténtico, y es un pensamiento consecuente, y es un pensamiento que tuvo no una formación abstracta, sino una formación muy concreta en nuestras tradiciones revolucionarias, en nuestras tradiciones de pensamiento, en nuestra cultura en general. Un año más, nunca un año menos. La vida ha sido bien empleada. De los entresijos de la República neocolonial creció la figura política de Fidel Castro. ¿Cómo es posible, cree el doctor Rolando Rodríguez,
quien ha estudiado profundamente la República Neocolonial Cubana, que haya nacido dentro de esa república una figura de la dimensión de Fidel Castro, que le aportó Fidel a toda la impronta de la primera mitad del siglo XX en nuestra nación. Y sí es cierto eso que muchos dicen de que Fidel Castro llegó para romper todos los dogmas. Bueno, en primer lugar, yo no puedo decir muchas cosas nuevas que ya no se hayan dicho acerca de Fidel Castro. Pero sí puedo decir una cosa. La primera de todas, Fidel nos devolvió, como dijo Torrecueva, nos devolvió el orgullo de ser cubano. Y paradójicamente resulta que nosotros tenemos, los cubanos, el orgullo de tenerlo a él, que es un líder de talla no solo cubana, no solo americana, es un líder de talla universal, reconocido como uno de los grandes hombres que la humanidad ha dado en nuestro tiempo. Pero tengo que decir una cosa ante todo. Esta república nació muy mal, porque en 1899 fue ocupada por una gran potencia emergente imperialista que había derrotado, bueno, que había participado en la derrota de un arcaico imperio colonial. Y Cuba era una colonia de España. Y aquel imperio sencillamente se ingirió en una guerra y superpuso a una guerra de liberación que estábamos prácticamente ganando, una guerra imperialista para dominar no solo a Cuba, sino también a Puerto Rico y a Filipinas. Así surgió aquella ocupación de Cuba que nos dejó, para que nos dejaran, tuvimos que aceptar la enmienda Platt, tuvimos que aceptar una base naval que todavía tenemos ahí y que estamos luchando por que se vaya, porque ese es un pedazo de tierra cubana, Guantánamo. Y nos dejaron un bribón anexionista que era Estrada Palma, que además le dio, por más que se diga que fue el único gobernante honrado de aquella república neocolonial, le dio 300.000 pesos a Steinhardt, el cónsul de Estados Unidos, porque lo apoyaran en su guerrita contra cuando el levantamiento de agosto de 1906. Resultó que esa república que surge es una república que no nos podemos olvidar. Era una república de corrupción, era una república de robo al erario público, era una república de prostitución, era una república donde había una cantidad de calamidades que empezaban por los barrios insalubres, la Cueva del Humo o cualquiera de estas que podemos recordar todavía. Y resultó que terminamos los cubanos, que habíamos sentido el orgullo de Martí, de Maceo, de Gómez, autodespreciándonos. Eso yo creo que es una de las cosas que hay que tomar en cuenta en primer lugar en estas circunstancias. Durante un cuarto de siglo, Cuba estuvo apagada, no había prácticamente una figura. Y de buenas a primeras, bueno, primero fue el alzamiento prácticamente de la protesta de los 13 contra Saya. Y se crea en ese año, en el año de 1922, la Federación Estudiantil Universitaria. Con Julio Antonio Fueron Mella. dos momentos tremendos, porque de ahí empezó a surgir figuras extraordinarias. Fueron las figuras como las de Mella, como la de Guitera, como la de Rubén Martínez Villena, y todas esas que afloró en la Revolución del 30, porque resultó que después de Saya, el 20 de mayo de 1925, tomó el poder Gerardo Machado. Un año después, en la provincia hoy de Holguín, entonces provincia de Oriente, en Virán, iba a nacer un muchacho. La que madrugada luego del 13, en la finca de Manaca. Va a ser muy, muy conocido por todos. Bueno, pero el gobierno de Machado llegó con un programa nuevo que engañó a mucha gente, prometiendo agua, escuelas, prometiendo tantas cosas que se convirtieron en promesas de plomo, sangre y robo. Machado hizo que surgieran, contra Machado surgieron cosas como la CENOC, la Confederación Obrera de Cuba, surgió también el directorio contra la prórroga de poderes, cuando ya se trató de imponer allí, etcétera, surgió el directorio del 30 y
como cometió tantos crímenes, se le ocurrió matar a Trejo, precisamente en la calle Infanta. Eso levantó al pueblo de Cuba. El final, el 12, un día como hoy, de 1933, Machado fue derrocado. Se tuvo que ir del país. El 4 de septiembre se da un golpe de Estado por los sargentos. Y el día 10 ocupa la presidencia Grau San Martín con un ala izquierda que apareció entonces dentro del gobierno, encabezada por Antonio Guitera, que tomó medidas increíbles. Fue la gran revolución de aquella república neocolonial. Allí gracias a esto fue la implantación del jornal mínimo, de la jornada de 8 horas, la intervención de la Compañía Cubana de Electricidad, que había implantado las tarifas más altas del mundo, y la intervención del Chaparri y el Delicia, compañías estadounidenses. Eso lo hizo Antonio Guitera. Y yo quiero decirte que, bueno, en aquellos momentos ya se produce un nuevo golpe de Estado, es derrocado, la reacción vuelve a tomar el poder y llegamos así hasta 1945. En 1945, aquel niño que había nacido en Virán ingresa en la universidad. Curiosamente, Randy, y me lo han confesado precisamente algunos de aquellos compañeros, los que después fueron sus más amigos, uno de los que fue de sus más amigos me confesó que cuando apareció aquel muchacho alto, orador formidable, que había tenido hasta premio, que tuvo premio de oratoria, aquel hijo de terrateniente, educado en colegio de los jesuitas, iba a ser un peligro o iba a ser algo muy grande. Incluso algunos de ellos tenían el propósito de volver a ser martí. Y de buenas a primeras, aquel muchacho, que era hijo de terrateniente, rico y demás, se convirtió en antiimperialista y estudiando por su propia cuenta se hizo marxista. Aquel muchacho resulta que terminó en el Bogotazo, luchando en Colombia por el pueblo colombiano, terminó en Cayo Confite por la libertad de la opresión del tirano Trujillo. Aquel muchacho se convirtió en una figura que iba a traspasar, que iba a luchar por la independencia de Puerto Rico, etcétera. Es decir, aquella figura empezó a convertir en la universidad en lo que va a ser posteriormente el hombre que dirige el asalto al Moncada, porque Batista, cuando los auténticos toman el poder, crean una desilusión enorme, da un golpe de Estado y el 26 de julio de 1953 Fidel dirige la toma al Moncada. Yo no sabía quiénes habían atacado al Moncada. Yo me enteré ese mismo día. Y yo no, lo siento, pero fueran quienes fueran, a mí me parecía muy bueno porque iban a querer, evidentemente esos hombres querían derrocar a Batista. Y a mí me parecía eso excelente. Después me entero que el líder era Fidel Castro, un joven que aspiraba a ser representante. Ya más o menos, yo era muy joven, yo era un adolescente, pero sabía quién era Fidel Castro. Aquel hombre, vamos a descubrir poco después, que era un genio militar y un genio intelectual, fundamentalmente político. Aquel genio militar que, según un periódico francés hoy, dice que no tenía formación militar. A mí él me ha dicho personalmente, y voy ahora a decir una cosa que dijo Eduardo Torres Cuevas, me confesó que él había aprendido la guerra de guerrilla en las crónicas de la guerra de Miró Argenter, pero sin caballo. Y ese hombre, en genio militar, fue capaz, primero, de derrotar en menos de 24 meses a la dictadura Batista. En menos de 72 horas aplastó la invasión de los mercenarios de Girón. Y a 10.000 kilómetros de distancia dirigió la guerra en Angola contra Sudáfrica y venció. Es decir, aquel genio era genio militar, pero también era genio político. Y lo demostró en la crisis de octubre, donde brilló su figura
que lo dijo el Che de una manera increíble. Pero es que ese hombre que nos ha dirigido, vamos a decirlo con una frase que se dice de otra forma, pero yo lo voy a decir esto. Fue un líder que se transfundió con el pueblo, hizo que el pueblo se convirtiera en una fuerza material que fue capaz de vencer todos los obstáculos que se han presentado a lo largo de todos estos años de revolución, que ya son más de 50. Fidel Castro ha representado precisamente la personalidad que se volcó en las masas, se fundió con ellas e hizo que las masas se convirtieran en fuerza material. Porque se suele decir que las masas hacen la historia. Bueno, en este caso el líder se transfundió en el pueblo, y el pueblo, con él a la cabeza, hizo la historia. Y además, cuando vamos a revisar su expediente, Randy, tomemos en cuenta, este hombre ha sembrado de escuelas y de universidades al país. Nosotros, el país que se autodespreciaba, resulta que tiene una ciencia de avanzada. Este hombre resulta que ha conducido al deporte a medallas inenarrables y a atletas increíbles, a tener atletas increíbles. Este hombre, ¿cómo se llama? Nos ha llevado a ser una potencia médica, pero además con un pensamiento antimanualista, con un pensamiento que no admite que la economía es la única que puede construir el socialismo, sino que tiene que estar unida a un pensamiento donde las virtudes, donde la conciencia sea se forje en un grado extraordinario, una nueva mentalidad y un nuevo hombre. Ese es Fidel Castro. Fidel Castro, el hombre que siendo pues adolescente y entró a la universidad, como decía el profesor Rolando Rodríguez, llegó a la revolución. Allí en la universidad me hizo revolucionario, ha dicho Fidel, y por eso siempre, una y otra vez en la historia, volvió a la universidad, y por eso también un joven casi recién graduado de las universidades cubanas estará esta tarde hablando de la impronta de Fidel en nuestra historia. Les invito a que nos sigan acompañando para hablar de Fidel, absuelto por la historia. Fidel para mí es patria, es independencia, es revolución, es antiimperialismo. Para mí hablar de Fidel significa trascendencia, inteligencia, continuidad histórica. Es sin lugar a dudas el líder indiscutible de la revolución cubana, el hombre que en una simbiosis poco común con su pueblo logró cambiar la historia de la patria. Que viva muchos años más y que los pueda representar en que sea ahí como está y que no se acabe nunca. Nosotros nos hace falta un comandante jefe para toda una vida. Que dure 90 más, que creo que no sería pedir mucho para un hombre como él. Todo lo que soy se lo debo a la revolución y sobre todo a Fidel y a su obra. Por eso le deseamos mucha, pero mucha felicidad en su 90 cumpleaños. Fidel, soldado de las ideas. El sitio web más completo sobre la vida, el pensamiento y la obra de Fidel Castro. Sus discursos, reflexiones y otros artículos. Una cronología de los más relevantes hechos de su historia revolucionaria. Un compendio de sus viajes por el mundo llevando la voz altiva de su pueblo. Una amplia recopilación de fotos y videos de importantes momentos de su vida. Libros, afiches, opiniones de personalidades de todo el mundo. Todo ello en www.fidelcastro.cu. Bueno, un nuevo sitio web que ha visto la luz hoy 12 de agosto, que desarrollado por Cuba Debate y la Universidad de las Ciencias Informáticas pretende recopilar una pequeña parte de la extraordinaria historia del gran pensamiento, de toda la acción y la obra de Fidel Castro. Disponible ya en la web para todo nuestro pueblo, para los internautas del mundo, y que constituye sobre todo también una contribución a preservar esa historia extraordinaria, ese pensamiento extraordinario de Fidel Castro. A Fidel, que siempre quisieron desde el inicio mismo de la revolución, pues aislarlo, condenarlo al ostracismo, que Estados Unidos intentó desde el mismo principio pues llevarlo fuera del contexto latinoamericano, y en toda esta historia, después del triunfo de la revolución, ha sido siempre permanente en la obra de la revolución y en el pensamiento de Fidel Castro, por supuesto, la relación con los Estados Unidos. Elier ha estudiado
desde que se graduó y durante sus propios estudios universitarios, esas relaciones de Cuba y los Estados Unidos. ¿Qué ha representado, Elier, realmente Fidel frente al imperio norteamericano y junto al pueblo de los Estados Unidos? ¿Cuál ha sido ese mito que se ha intentado pues, crear, elaborar, de que Fidel ha sido un obstáculo para las relaciones con Estados Unidos? Mira, Randy, primero decir que uno de los factores, ¿no?, que explica por qué Fidel ha sobrevivido a 10 administraciones, yo diría que a 11 administraciones, porque también haber resistido ya los 2 mandatos de la administración Obama también es un resultado de las enseñanzas y de la obra de Fidel Castro. Está en que, como dijo Gabriel García Márquez, un momento en esas cosas bellísimas que ha escrito de Fidel, después de Cuba, el país del cual Fidel conoce más son los Estados Unidos. Y eso desde los primeros momentos de la revolución, su sistema político, su sociedad. Es decir, Fidel siempre ha estado por delante, incluso también de esos adversarios que han pasado una y otra vez por la Casa Blanca, ya sean demócratas, republicanos. Yo diría que es el mayor experto que hemos tenido realmente del tema de los Estados Unidos. Y a ese tema le ha dedicado horas larguísimas durante muchísimos años, a intercambiar con figuras importantísimas de los Estados Unidos, con políticos, con congresistas que han pasado por Cuba, y tiene un olfato tremendo precisamente para eso, ¿no?, para siempre estar por delante, y eso explica también la victoria que ya Rolando mencionaba en Girón, que fue la mayor derrota política en la carrera de Kennedy, un hombre que estaba acostumbrado a vencer una y otra vez. Y también Rolando mencionaba la crisis de octubre, que es un momento cumbre, yo creo, en esa relación con los Estados Unidos, y que, como decía el Che, nunca brilló tanto un estadista como aquellos días tristes y luminosos de la crisis de octubre. Y hay que decir que, bueno, en gran medida el prestigio de la revolución, el prestigio moral, político, se logró salvar en aquella coyuntura gracias al papel de Fidel. Es decir, Fidel no permitió que jamás se nos viera la imagen de Cuba fuera como la imagen de una ficha de cambio, como que éramos unos satélites, ¿no? Y esa posición tan firme, tan certera de plantear los 5 puntos, de no dejarse presionar, de no dejarse inspeccionar, yo creo que fue una batalla diplomática y política muy importante que libró Fidel en esos días. Pero bueno, me preguntaba sobre este mito, ¿no?, que es un mito que se ha construido sobre todo por los adversarios, los enemigos de la revolución durante años, a presentar a Fidel como el gran obstáculo para la normalización, incluso lo sitúan como si fuera el origen del conflicto entre Cuba y Estados Unidos, y sabemos bien los cubanos que el conflicto Cuba-Estados Unidos no empezó en el 59, no empezó ni siquiera cuando se establecieron las relaciones con la Unión Soviética, que es un conflicto ancestral. Y por otro lado, que Cuba y Estados Unidos jamás han tenido relaciones normales. No lo tuvo en el siglo XIX, no lo tuvo durante esa ignominiosa república neocolonial burguesa, para nada. Y lo otro es que si hay algo que demuestran, por ejemplo, cuando uno empieza a investigar los documentos cubanos y los propios documentos desclasificados en los Estados Unidos, que si ha habido alguien que ha tenido una voluntad de diálogo, una voluntad de buscar algún tipo de mejoría de las relaciones, desde 1959 hasta los últimos años en que estuvo al frente de nuestro país, ha sido Fidel Castro, por supuesto, bajo la lógica y bajo la idea de que la soberanía de Cuba y los principios jamás van a estar en la mesa de negociación con los Estados Unidos, tanto sea en política exterior como en política interna. Yo que he estudiado esta etapa de la administración Carter, por ejemplo, tengo en la memoria uno de esos documentos que me impactó mucho, ¿no?, en una de esas conversaciones en que participó el líder de la revolución, que hablando sobre el tema de la independencia de Puerto Rico, por ejemplo, él decía a uno de esos funcionarios norteamericanos que visitó nuestro país en esos años enviados por Carter, él decía, mientras hay un puertorriqueño que defienda la independencia de Puerto Rico, nosotros tenemos el deber moral de defender la independencia de Puerto Rico. Y bueno, ahí entraba a explicar todas las razones históricas, políticas, y así mismo fue con el tema de África. Sí, si Cuba hubiera seguido una política exterior oportunista, con mucha facilidad quizás se hubiera normalizado esas relaciones, pero ¿a qué precio?
al precio de la dignidad. Y bueno, se ha demostrado que esa postura histórica de Fidel, de defender esos principios, esos ideales, la moral siempre por encima de todo, bueno, fue el resultado que dio también el 17 de diciembre del 2014. Pero bueno, hay que hablar, por ejemplo, de la visita de Fidel en abril del 59 a los Estados Unidos. Su primera visita, ¿no? Su primera visita. Después estuvo en la ONU en varios momentos, ¿no? Pero esa primera visita, bueno, después del 59, él había estado ya en el año 48, en el año 55 y en el año 56, pero después del 59 esa visita al exterior que fue la segunda que hizo después del triunfo, primero había ido a Venezuela, fue con el objetivo de continuar la llamada Operación Verdad, pero también para buscar de alguna manera un entendimiento del gobierno de los Estados Unidos y también del pueblo de los Estados Unidos de lo que estaba pasando en Cuba, y que era evidente que iban a haber intereses que iban a chocar, que iba a haber una confrontación, pero Fidel lo que estaba buscando es que no fuera de manera abrupta y buscar algún tipo de entendimiento. Fidel no fue invitado por el gobierno de los Estados Unidos, fue invitado por la Sociedad de Editores de Periódicos de los Estados Unidos. Y paradójicamente en ese momento no se había firmado la ley de reforma agraria, no había relaciones con la Unión Soviética, no se había declarado el carácter socialista de la revolución. Y lo primero que hace Eisenhower en una reunión del Consejo de Seguridad es valorar la manera, alguna manera para negarle la visa a Fidel Castro. Lo que pasa es que ya la visita estaba demasiado adelantada y era una vergüenza, ¿no?, si realmente Estados Unidos tomaba esa medida. En medio de las enormes simpatías que había despertado la revolución cubana en Estados Unidos. Y entonces no le quedó otra alternativa. Bueno, prefirió irse a jugar golf, como sabemos, y dio esa tarea a Christian Hertel, secretario de Estado, y a Richard Nixon, que bueno, sabemos esa reunión que tuvo con Fidel. Vicepresidente norteamericano en aquellos tiempos. Donde trató de darle lecciones de cómo gobernar a Fidel, y que bueno, como él cuenta en sus memorias, salió de ahí convencido de que había que destruir la revolución cubana por la manera en que las ideas ya que defendía el líder de la revolución. Se rompen las relaciones diplomáticas en enero del 61 y no fue Cuba la que provocó ese rompimiento. Eso es un tema que pudiéramos abordar, pero sabemos que no tenemos tiempo. Pero bueno, durante la administración Kennedy, incluso después de la invasión mercenaria por Plan Giro, ya empiezan a haber señales de parte de Cuba y por supuesto de Fidel que demostraban esa voluntad de diálogo. La primera señal la dio el propio Che Guevara en Montevideo durante aquella reunión en Uruguay, cuando se reúne con el asesor joven, uno de los asesores más jóvenes que tenía Kennedy para América Latina, Richard Godwin. Y bueno, el Che trasladó una rama de olivo en ese momento. El Che no iba a hacer eso sin tener algún tipo de comunión, ¿no? Es decir, con el líder de la revolución. Por supuesto, Kennedy en ese momento, con su dignidad herida, lo menos que estaba pensando era en algún tipo de diálogo con Cuba. Estaba pensando ya en el desquite. Después se aprobaría la Operación Mangosta, que sabemos, ¿no?, en noviembre de ese año. Pero bueno, Fidel siguió con esa voluntad, y sobre todo en el año 63, ya Estados Unidos tenía un cúmulo de informaciones por distintas vías, por ejemplo, a través de la periodista Lisa Howard. No sé si teníamos unas imágenes que hay fotos, ¿no?, de eso que lo reflejan, ¿no?, entrevistas que tuvo Fidel con Lisa Howard a través de esta periodista, y primero a través del abogado James Donovan, que había sido... ahí están las imágenes. El abogado James Donovan, que había negociado con Fidel la liberación de los mercenarios de Girón. Ya a través de él, Fidel también sabía, por supuesto, que podía trasladar una serie de mensajes a la administración Kennedy expresando esta voluntad de diálogo. Bueno, que se hizo hasta una película, pero bueno, por supuesto, este pasaje no llegó hasta ahí. No se aborda, ¿no? Y bueno, realmente hay que decir que incluso cuando Kennedy es asesinado el 22 de noviembre del 63, Fidel estaba reunido con un periodista francés, Jean Daniel, que venía con un mensaje de Kennedy que Fidel entendió como un mensaje de paz, aunque estamos también conscientes, y los propios documentos lo demuestran, que nunca renunció tampoco a la idea del cambio de régimen, ¿no? Quizás exploraba en ese momento algún otro camino para lidiar con la revolución cubana. Asesinan a Kennedy, pero Fidel, no obstante, sigue con esa disposición al diálogo. Y Randy, yo quisiera rápidamente, porque este documento ilustra mejor que cualquier ejemplo, ¿no?, esta posición histórica de Fidel durante todas las administraciones norteamericanas, que es un mensaje verbal que le envía Fidel a través de la periodista Lisa Howard al presidente Johnson, que bueno, acababa de asumir la presidencia de los Estados Unidos en ese momento. Estamos hablando febrero del 64, es decir, unos meses después. Fidel dice: dígale al presidente
y no puedo subrayar esto con demasiada fuerza, que espero seriamente que Cuba y los Estados Unidos puedan sentarse en su momento en una atmósfera de buena voluntad y de mutuo respeto a negociar nuestras diferencias. Creo que no existen áreas polémicas entre nosotros que no puedan discutirse y solucionarse en un ambiente de comprensión mutua. Pero primero, por supuesto, es necesario analizar nuestras diferencias. Ahora, considero que esta hostilidad entre Cuba y los Estados Unidos es tanto innatural como innecesaria y puede ser eliminada. Dígale al presidente que no debe interpretar mi actitud conciliadora, mi deseo de conversar, como una señal de debilidad. Una interpretación así sería un grave error de cálculo. No estamos débiles. La revolución es fuerte, muy fuerte. Nada absolutamente que los Estados Unidos pueda hacer destruirá la revolución. Sí, somos fuertes. Y es desde esa posición de fuerza que deseamos resolver nuestras diferencias con los Estados Unidos y vivir en paz con todas las naciones del mundo. Realmente este documento es una joya, ¿no? Pero hay muchísimos otros documentos. Es decir, porque no fue el único mensaje que Fidel envió y señales de alguna manera, ¿no?, que envió Fidel a Johnson, al propio presidente Nixon después a través del embajador suizo se le envía también un mensaje. Y cuando la iniciativa del acercamiento, de buscar algún tipo de diálogo vino del lado norteamericano, Fidel, por ejemplo en el periodo de Gerald Ford, el periodo republicano, y después también el periodo demócrata de Jesse Carter, que vino, realmente la iniciativa vino primero del lado norteamericano, Fidel mostró también la misma voluntad, ¿no? Otra idea que me gustaría destacar en este tema de las relaciones Cuba-Estados Unidos, el papel de Fidel, es el poder de seducción y de influencia que también ha tenido Fidel sobre todos estos políticos que han visitado nuestro país. Y por ejemplo, recuerdo ahora en la etapa de Carter la cantidad de congresistas que pasaron por la isla, y no es casual que la mayoría de ellos cuando regresaban a los Estados Unidos presentaban un informe pidiendo el levantamiento del bloqueo y la mejoría de las relaciones con Cuba. Eso dice mucho también de ese poder de seducción y de influencia que también Fidel tenía sobre muchas de estas figuras que participaban en estas conversaciones. Recuerdo, por ejemplo, una conversación de diciembre del año 78, en la que viene, por ejemplo, el asistente para América Latina del Consejo de Seguridad Nacional, Robert Pastor, y que después se le entrevista, años después, para que contara un poco de esa conversación con el líder de la revolución, y él dice: yo sentí que un tren me había pasado por encima, porque Fidel, a cada argumento que ellos presentaban, Fidel presentaba 10, 20 argumentos realmente aplastantes, defendiendo, ¿no?, las posturas de la revolución. Yo creo que nos ha enseñado a ser antiimperialistas, pero siempre distinguiendo ese antiimperialismo de ser antiestadounidense, y que nuestra política siempre ha estado basada en ideas, ha estado basada en principios, pero no en odio y fanatismo. Yo creo que eso es unas enseñanzas y un legado que también nos deja Fidel, y esa ética política también hacia el adversario. Recordar muy rápidamente que gracias a la Revolución Cubana y al propio Fidel Castro se logró abortar un plan de atentado contra el presidente Reagan en los años 80. En los momentos en que Cuba parecía destinada a una invasión norteamericana, y cuando el adversario parecía el más poderoso, pues precisamente Cuba tuvo ese gesto de principio, ese gesto también de respeto hacia la vida humana. Y creo que esta parte también de la filosofía, de la ética política de Fidel Castro en toda su vida. Gracias, Elia. Que Fidel nos ha enseñado, Fidel nos ha educado y nos ha formado como cubanos, porque Fidel despertó en el cubano el orgullo de ser cubano. Fidel para los cubanos es un ídolo, no solo para nosotros que nos ha formado como personas, como profesionales, nosotros que somos la juventud, sino para todas las personas que han venido creciendo con él. Desearle mucha felicidad al comandante y que cumplas muchos más y que siga como está. Fidel, vuela tu imaginación, y en su regreso del vuelo, preocupación y desvelo muestran la misma intención. Pienso que este 90 cumpleaños de Fidel es esperado por todos los jóvenes, ya que Fidel es un ícono, un ejemplo para toda la juventud cubana.
Como decíamos hace un rato, a Fidel y a la revolución siempre el imperio quiso aislarlo, pero frente a eso, lo que hizo Fidel y lo que hizo la revolución fue a salir por el mundo, a repartir solidaridad y humanismo, a crear una gesta internacionalista, una gesta solidaria sin parangón en la historia de la humanidad. Para el profesor Alberto Prieto, quien ha estudiado la impronta de Fidel en la Revolución Cubana, que acaba de presentar un libro de la editorial Ocean Shore sobre Fidel y la Revolución Cubana, ¿qué ha significado Fidel para cambiar el concepto de los cubanos sobre la patria, para cambiar para traer a los cubanos ese sentimiento martiano de que patria es humanidad? Bueno, yo entiendo que la trascendencia histórica de Fidel Castro reside en su magistral conceptualización de lo que es la revolución y que transformó los criterios que existían, dogmáticos, sectarios, europeizantes en última instancia, de la revolución. Los europeos tenían otra estructura socioeconómica, ellos inventaron el colonialismo, el imperialismo, y Fidel captó las diferencias que existían en Cuba y en el resto de los países dominados del mundo y lanzó un concepto nuevo al plantear que el enemigo a derrotar era el imperialismo y sus aliados internos. Y eso lo aplicó desde el primer momento. En la historia Me Absolverá o programa del Moncada, él llama a la más amplia unidad antidictatorial para arrastrar al pueblo a la rebeldía y hasta la victoria. Ese concepto de Fidel le permitió movilizar a las masas, hacer alianzas, trazar estrategias muy amplias, aislando el enemigo fundamental que era el imperialismo y sus aliados internos. En este caso era Batista y la gente que lo rodeaba en apoyo a la tiranía. Tan pronto triunfa la revolución, Fidel plantea tres aspectos. Uno, por supuesto, cumplir el programa de Moncada, pero internacionalmente plantea dos cosas. En el propio 1959, la integración latinoamericana, en sentido general, como fuerza de unificar a los estados frente a los atropellos e intromisiones de los Estados Unidos. Y en segundo lugar, la solidaridad internacionalista revolucionaria. Y en 1959, ya en 1959, Fidel traza una estrategia en dos sentidos hacia América Latina y hacia África. En el propio 1959, Fidel ya apoya a los revolucionarios que quieren derrocar a Trujillo y a Somoza en estas tiranías longevas creadas por los Estados Unidos. Y hacia África, en el 1959, Fidel envió al Che, que en Egipto se puso en contacto con todos los independentistas que luchaban contra los distintos colonialismos, y en primer lugar el de Argelia. Y a Argelia ya Fidel envió las armas que se capturaron a los mercenarios, armas estadounidenses que se capturaron a los mercenarios en Girón, se las envió a los independentistas argelinos. Y en el 63 envió a Efigenia Mejeira con tanques y hombres a repeler la invasión del Reino de Marruecos. Pero lo más trascendente desde el punto de vista conceptual es la segunda declaración de La Habana. Documento histórico. Es un documento histórico que sigue teniendo vigencia y que plantea cuál es el enemigo fundamental, vuelve a hablar del imperialismo norteamericano y dice quiénes son los que deben formar parte del campo revolucionario. Y dice, desde el viejo militante marxista hasta el católico sincero, hasta los militares patriotas, y nosotros vemos después en el acontecer de América Latina que lo que él anunció como posturas posibles de luchar contra el imperialismo y sus aliados tuvo lugar, porque en todos los foros eso fue teniendo lugar. La segunda declaración de La Habana en América Latina gestó la OLA, la Organización Latinoamericana de Solidaridad, y en África gestó el apoyo
de la Revolución Cubana a los movimientos, una vez ya Argelia independiente, a los movimientos que luchaban por la independencia en las colonias portuguesas. Sobre todo el Che, en el 64-65, estableció relaciones con el MPLA de Agostinho Neto, que empezaba a luchar en Cabinda, y con el PAIC de Amílcar Cabral en Cabo Verde y Guinea. Y ese movimiento revolucionario se desarrolló poco visiblemente, pero se desarrolló durante una década, hasta que tiene dos grandes triunfos. En primer lugar, la independencia de Angola, que es proclamada por MPLA poco después de la Revolución de los Claveles en Portugal, y la victoria del sandinismo en Nicaragua en el 79. Y entonces el enemigo ya en África empieza a ser otro, no es ya el colonialismo, sino la Sudáfrica racista del apartheid que ataca a Angola para no tener una base revolucionaria al lado de su frontera, porque Sudáfrica tenía prácticamente como una colonia a lo que es Namibia. Entonces, en el 75, cuando Sudáfrica invade a Angola y Fidel envió 36.000 soldados a detener la invasión, antes de retirarlo, Raúl Castro, jefe de las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa, fue allí también y orientó el entrenamiento de 20.000 revolucionarios africanos para que promovieran la lucha en Namibia por la independencia y en Sudáfrica contra el apartheid. ¿Qué sucedió? Que se les venció, y en el 87 ya Sudáfrica tenía una posición tan difícil que agredió hasta ser detenida de nuevo por las fuerzas que Fidel envió en Cuito, Guanabara. Ahora, luego de esta gran victoria, vino un revés que para muchos fue inesperado, que fue la disolución de la Comunidad Socialista Europea, el fin del CAM y el inicio de la desintegración de la Unión Soviética. Y Fidel vuelve a renovar este pensamiento trascendente cuando convoca a Lula para que se cree el Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo es nada más que la segunda declaración de La Habana, 30 años más tarde, un poco modernizada, incluso más ampliada, porque ya se incluye a demócratas, a patriotas. Y eso fue una cuestión extraordinaria, que se empezó a materializar cuando Fidel excarcelan a Hugo Chávez, lo convoca a La Habana en el 94, y Hugo Chávez aprende mucho de lo que es táctica y estrategia de la revolución, y entonces lanza en contra de la cuarta corrupta república llamada de Punto Fijo su programa de la Quinta República, que es con el cual gana las elecciones. Y en el 2004 gana las elecciones en el 99, y en el 2004, respondiendo un poco a ese llamado que Fidel había hecho en el 59 para la integración latinoamericana, Chávez viene y junto con Fidel firma el ALBA. ¿Qué sucede? Que en esos momentos después ya surge la posibilidad de la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, de la cual Cuba llega a ser presidente pro tempore. Eso sitúa en una situación dificilísima a los Estados Unidos, porque hay un reclamo, no solamente universal en la ONU, sino ya de todos los países latinoamericanos, porque se reconozca a Cuba. Incluso Obama tiene que ceder y sumarse al conjunto de mandatarios latinoamericanos y mundiales que han estado viniendo a Cuba a reconocer la valía y justeza de la revolución cubana. Y nadie niega que desde su inicio esa trascendente revolución, que no solamente conmovió a América Latina, sino al mundo, como hemos visto, ha sido conducida por un legendario revolucionario internacionalista, devenido mito político internacional, que indudablemente es el más trascendente de las personalidades de América Latina en el siglo XX, Fidel Castro.
Fidel Castro, que ha trazado una ruta, un camino para esta nación, pero también lo ha hecho para este continente y del mundo. Sobre él habla en estos minutos finales de nuestra mesa redonda el doctor Eusebio Leal Spengler. Muchas gracias. Desde el Centro Histórico transmitimos para ustedes especialmente y sobre todo tenemos el placer de poder conversar con un amigo de Fidel, con un hombre que ha seguido su magisterio, su liderazgo a lo largo de estos años y que mucho puede contarnos sobre el líder de la Revolución Cubana. Se trata, por supuesto, como pueden imaginar, del doctor Eusebio Leal Spengler, a quien mucho agradecemos que esté acompañándonos hoy. Magda. Fidel es un hombre que para todos tiene un significado, tiene una explicación, pero en el caso suyo, cuando decimos Fidel Castro, ¿qué podría decirnos? ¿Qué puede definir sobre esa personalidad que usted ha tenido a bien conocer tanto? Bueno, cuando era un adolescente y era la lucha en la Sierra Maestra, yo dibujaba mucho entonces y realicé un cuaderno entero con todo lo que yo imaginaba que había sido el desembarco de Granma y la lucha de la insurgencia en la Sierra Maestra. A partir de ese momento y después comenzó el conocimiento del hombre. Triunfó la revolución, abrió todas las puertas y ventanas a una generación y a varias generaciones, y seguir las palabras de Fidel, que eran compartidas por todo un pueblo, fue para mí más que una sensación y una vivencia, fue un magisterio. Tenía muy pocas letras, muy poco desarrollo intelectual y mucha avidez de conocimiento, y esa apertura de la revolución y esa victoria significó todo eso. No podía imaginarme que años después, comenzada la obra de restauración del Palacio de los Capitanes Generales, tendría la oportunidad de conocerlo. Ahí fue el momento del conocimiento, y a partir de ese momento, a partir de ese instante, pues comenzó una aventura muy grande de espíritu para mí. Además está decir que solamente él y por él entro yo en lo que un amigo ha llamado el torrente, la marea de la revolución. Él fue el que me llevó. Si usted nos tuviera hoy que definir como político a Fidel y hacer esa parábola necesaria con el apóstol de Cuba, que fue también su inspirador en el movimiento 26 de julio, ¿qué nos diría? Un hombre de la cultura, un pensador, un hombre que estudia, una criatura totalmente ajena al mundo político que le tocó vivir, con algunas raras excepciones. Un hombre que se prepara, un hombre que estudia, que nunca cree suficiente el conocimiento adquirido, que somete a crítica sistemáticamente a tal punto que tú no puedes ir nunca ante él impreparado. Aprendí que él iniciaba las conversaciones y que no se podía improvisar delante de él nada en la cual uno no tuviese la certeza de que poseía el conocimiento. No se puede de ninguna manera hablar de él sin pensar en su sólida formación cristiana, en su sola formación marxista, en su sólida formación revolucionaria universal. Fidel es, ante todo, un revolucionario. Y usted lo vio en espacios muy íntimos, muy privados, como el espacio donde él solía trabajar diariamente. Sí. Y hay detalles que sin dudas no escaparon a su percepción. La mesa, por ejemplo, con él, que era una lección, porque permanentemente en el silencio del lugar, de pronto preguntaba un tema determinado, o lo conversábamos o lo hablábamos, y sobre todo en su escritorio, lo vi pocas veces sentado en el escritorio, siempre marchando en la habitación donde siempre tenía las flores puestas, que le ponían los periódicos, la prensa, y sobre todo la silla donde se sentaba junto a la mesa, y allí en ese sitio escuchaba con mucha paciencia. Muchos creen que hay que oír a Fidel, sí, se le oye mucho, pero él oye mucho, y en esa reflexión perenne él mueve solamente la mano, y un día uno de sus colaboradores decidió que era necesario restaurar las butacas, las sillas, y cuando llegaron a él dijo: no, esta no. Ese cuero que estaba gastado, blanquecino, lo gasté trabajando. Y sobre todo algo que llamaba mucho la atención, y es que en la mano
en el lugar donde pone la mano, había un hueco en el portabrazo, y era el dedo golpeando mientras escuchaba. Y en aquella resistencia de la majagua, que es dura, se abrió. Y yo decía que era el símbolo de su paciencia para escuchar. Le gusta todo menos el engaño, la simulación. No le gustan tampoco las omisiones. Con él hay que estar dispuesto a la verdad. Cuando es la verdad, él responde tranquilo, sereno, breve y da la solución. Nuestra gratitud al historiador de La Habana, el doctor Eusebio Leal Spengler, por estas confesiones sobre Fidel Castro Ruz para la Mesa Redonda. Pero con ellas terminamos esta mirada histórica a Fidel. Fidel, que como decía su amigo Chávez, no le pertenece solo a Cuba, le pertenece a este mundo, a esta América nuestra. Después de casi medio siglo de lucha, Fidel les puede mostrar la cara con integridad plena y con moral absoluta, no solo al pueblo cubano, sino a todos los pueblos del mundo. A Fidel dedicamos esta canción final de nuestra mesa redonda de hoy, Tu soldado fiel, de Aramis Padilla, cantada por él y Héctor Gutiérrez, como un homenaje al Fidel de todos, al Fidel de la Revolución Cubana. Felicidades, comandante, en sus 90. Desde niño te supe comandante, te sigo viendo igual o más gigante. Después del 24 de febrero, tus manos son el triunfo en cada enero. Tus hombros son la sierra impresionante. Tu mente es la razón alta y brillante. Tus ojos son la luz de un pueblo entero. Y no te fallaré. Soy tu soldado y voy contigo a donde vayas. Mi corazón será tu escudo en 1000 batallas. No te defraudaré. Soy tu soldado fiel. Y no te fallaré, porque el camino que has marcado es el correcto. Y aunque es difícil transitarlo y no es perfecto, no te defraudaré. Soy tu soldado fiel. De pionero, de ti heredé el valor de echar pa'lante, y juro por mi honor de militante que nadie fue más fiel ni más sincero. Pasa el tiempo y el hombre no es de acero, el tiempo es agresivo y arrogante, pero el hombre es inmortal desde el instante que siembra un ideal en su heredero. Y no te fallaré, soy tu soldado y voy contigo a donde vayas. Mi corazón será tu escudo en 1000 batallas. No te defraudaré, soy tu soldado fiel. Y no te fallaré, porque el camino que has marcado es el correcto. Y aunque es difícil transitarlo y no es perfecto, no te defraudaré. Soy tu soldado fiel.